Soy un levita que tomó por esposa a una mujer de la tribu de Benjamín. Tras un tiempo, ella se fue a la casa de su padre. Decidí ir a buscarla y traerla de vuelta. Al llegar a la ciudad de Gabaa, fuimos acogidos por un anciano. Pero aquella noche, hombres de la ciudad nos atacaron. Al día siguiente, encontré a mi esposa gravemente afectada. Regresé a mi hogar, donde, en mi desesperación, tomé una decisión que desató una gran guerra entre Israel contra la tribu de Benjamín. En los días en que los israelitas todavía no tenían rey, un hombre de la tribu de Leví vivía con una mujer de Belén de Judá, en un lugar muy apartado de las montañas de Efraín. Un día ella se enojó con él, y regresó a la casa de su padre en Belén. Estuvo allí 4 meses, hasta que llegó el levita para convencerla de que volviera con él. Lo acompañaba un sirviente, y llevaban 2 burros. Ella lo hizo pasar a la casa, y cuando el padre vio al esposo de su hija, lo recibió con alegría y lo invitó a quedarse con ellos. El levita y su sirviente se quedaron allí 3 días, comiendo y bebiendo. Al 4.º día se levantaron de madrugada, y el levita se preparó para viajar, pero su suegro le sugirió que se queden a comer antes que se vayan. Entonces los 2 se sentaron a comer y a beber juntos. Después el padre de la joven le dijo a su yerno: «Por favor, quédate una noche más. La pasaremos bien». El levita se levantó para irse, pero su suegro le insistió tanto que se quedó. Al 5.º día se levantó muy temprano, decidido a salir, pero su suegro le dijo otra vez que comiera algo y se quedara hasta la tarde. Así que los 2 se sentaron a comer juntos. Cuando otra vez el hombre se levantó para irse con su mujer y su sirviente, su suegro le dijo: «Quédate, por favor, porque pronto será de noche. Pasaremos un rato agradable, y mañana muy temprano te irás a tu casa». Pero el levita no quiso quedarse otra noche más, así que se levantó y se fue. Lo acompañaban su mujer, su sirviente y 2 burros cargados. Cuando se acercaban a Jebús, es decir, a Jerusalén, el sirviente le dijo: «Sería bueno quedarnos a pasar la noche en esta ciudad de los jebuseos, ¿no le parece?». Y el levita le respondió: «No, no nos quedaremos en ninguna ciudad que no sea de los israelitas. Sigamos hasta Gibea, para ver si allí o en Ramá podemos pasar la noche». Siguieron entonces su camino, y a la puesta del sol ya estaban cerca de Gibea, ciudad de la tribu de Benjamín. Se apartaron del camino y entraron en la ciudad. Como nadie los invitó a su casa para pasar la noche, el levita fue y se sentó en la plaza. Al caer la tarde, pasó por allí un anciano que volvía de trabajar en el campo. Este anciano era de la zona montañosa de Efraín, pero estaba viviendo en Gibea. Cuando el anciano vio al viajero sentado en la plaza, le preguntó: «¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?». El levita le contestó: «Venimos de Belén de Judá. Pasamos por aquí porque estamos volviendo a la parte más apartada de las montañas de Efraín, donde vivimos. Pero nadie nos ha invitado a pasar la noche en su casa. Tenemos de todo, paja y pasto para los burros, y pan y vino para nosotros 3». Entonces el anciano le dijo: «Pero no pueden pasar la noche en la plaza. En mi casa serán bienvenidos. Yo les daré todo lo que necesiten». El anciano los llevó entonces a su casa, y mientras los viajeros se lavaban los pies, él les dio de comer a los burros. Después de eso cenaron. Estaban pasando un rato agradable cuando, de pronto, unos hombres de la ciudad rodearon la casa y empezaron a golpear violentamente la puerta. Eran unos hombres malvados, los cuales le gritaron al dueño de la casa: «Que salga el hombre que está de visita en tu casa». Entonces el dueño de la casa salió y les dijo: «Amigos míos, por favor, no hagan eso. El hombre está de visita en mi casa. Miren, les traeré a su mujer, y también a mi hija, que todavía no ha estado con nadie. Humíllenla, pero no cometan tal maldad con este hombre». Como los hombres seguían molestando, el levita tomó a su mujer y la echó a la calle. Entonces ellos la maltrataron toda la noche, hasta que amaneció. Estaba amaneciendo cuando la mujer volvió a la casa del anciano, donde estaba su esposo,
cayó de bruces delante de la puerta, y así se quedó hasta que se hizo de día. Cuando su esposo se levantó para continuar el viaje, al abrir la puerta encontró a su mujer tirada en el suelo y con las manos extendidas hacia la puerta. Le dijo: «Vamos, levántate. Tenemos que irnos». Pero ella no respondió. Entonces el levita la puso sobre el burro y se fue a su casa. Al llegar, tomó un cuchillo y los mandó a todas las tribus de Israel. Todos los que veían esto decían: «Nunca hemos visto algo así. Nunca, desde que nuestro pueblo salió de Egipto, ha ocurrido algo parecido. Tenemos que hacer algo, pero pensémoslo bien antes de actuar». Después de meditarlo bien, los israelitas de todo el país se reunieron en Mizpá, porque allí estaba el santuario de Dios. Fueron del norte y del sur, del este y del oeste. Todos los jefes de las tribus se reunieron allí junto con 400.000 soldados de infantería. Los de Benjamín se enteraron de que las demás tribus israelitas se habían reunido en Mizpá. Los israelitas querían saber cómo había ocurrido ese crimen, así que el levita, el esposo de la mujer asesinada, les dijo: «Llegué con mi mujer a la ciudad de Gibea, que es de la tribu de Benjamín, para dormir allí. Esa misma noche, unos hombres de la ciudad vinieron para atacarme y rodearon la casa donde estábamos hospedados. Pensaban matarme a mí, pero en vez de eso maltrataron a mi mujer hasta matarla. Entonces y los mandé por todo el país, para que todos los israelitas se enteraran del terrible crimen que se había cometido. Como israelitas que somos, tenemos que decidir lo que vamos a hacer». Todos se pusieron de pie al mismo tiempo, y dijeron: «Nadie regresará a su casa o tienda de campaña, sino que se hará un sorteo para ver quiénes irán a atacar a Gibea. De cada 10 hombres apartaremos uno, y formaremos un grupo que se encargue de conseguir comida para el ejército. Los demás irán a castigar a Gibea por este crimen tan vergonzoso que se ha cometido en Israel». Todos los israelitas estuvieron de acuerdo en atacar la ciudad. Enviaron mensajeros por todo el territorio de la tribu de Benjamín para que dijeran: «No entendemos cómo pudo haberse cometido un crimen tan vergonzoso. Entreguen a esos malvados que están en Gibea. Hay que matarlos para purificar de esta maldad al pueblo israelita». Pero los de Benjamín no hicieron caso de lo que decían los demás israelitas, sino que salieron de todas sus ciudades y se reunieron en Gibea para atacarlos. De las otras ciudades de la tribu de Benjamín vinieron 26.000 soldados, los cuales se unieron a los 700 soldados especiales que había en Gibea. Había también 700 soldados zurdos, que eran muy hábiles con sus hondas. Podían lanzar una piedra contra una mosca y nunca fallaban. Las demás tribus israelitas reunieron 400.000 guerreros bien entrenados. Los israelitas fueron a Betel para consultar a Dios. Querían saber cuál tribu debía ser la primera en atacar a los de Benjamín, y Dios les contestó que la de Judá iría primero. A la mañana siguiente, los israelitas se fueron a acampar frente a la ciudad de Gibea, y se prepararon para la batalla. Pero los de Benjamín salieron de la ciudad y ese día mataron a 22.000 israelitas. Entonces los israelitas volvieron a Betel y todo el día se estuvieron lamentando delante de Dios. Después le preguntaron: «Dios nuestro, ¿debemos atacar otra vez a nuestros hermanos de la tribu de Benjamín?». Dios les contestó que sí. Entonces los israelitas se animaron y nuevamente se prepararon para el combate, en el mismo lugar del día anterior. Por segunda vez los israelitas avanzaron contra los de Benjamín, y estos nuevamente salieron de la ciudad, y ese día mataron a 18.000 soldados israelitas. Entonces todos los israelitas con su ejército volvieron a Betel para lamentarse delante de Dios. Todo el día estuvieron sentados allí sin comer nada, y le ofrecieron a Dios sacrificios y ofrendas de paz. En aquel tiempo, el arca del pacto de Dios estaba en Betel, y el sacerdote era Fainis, hijo de Eleazar y nieto de Aarón. Los israelitas consultaron a Dios para saber si debían volver a atacar a sus hermanos de la tribu de Benjamín, o si debían darse por vencidos. Dios les contestó: «Ataquen, que mañana les daré la victoria».
Al tercer día algunos soldados israelitas se escondieron alrededor de Gibea, mientras el resto del ejército se preparaba para volver a atacar. Los de Benjamín respondieron al ataque, y mientras herían y mataban a los israelitas se fueron alejando de la ciudad. El ejército israelita retrocedió ante el ataque de los de Benjamín porque confiaba en los soldados que estaban escondidos alrededor de la ciudad. En los caminos de Betel y de Gibea, y a campo abierto, los de Benjamín mataron a unos 30 soldados israelitas, así que pensaron que habían vuelto a vencerlos, como en la primera batalla. Lo cierto era que los israelitas se habían alejado de la ciudad para que sus enemigos los siguieran hasta donde estaba escondido el resto del ejército. En Baal Tamar se reunieron de nuevo 10.000 de los mejores guerreros israelitas y se dispusieron a atacar la ciudad. Mientras tanto, los soldados que se habían quedado alrededor de la ciudad fueron saliendo de sus escondites, y rápidamente entraron en la ciudad, y mataron a todos los que allí estaban. Con el resto del ejército habían acordado que, tan pronto como entraran en la ciudad, les harían una señal, que sería una gran columna de humo. Cuando los israelitas que fingían huir vieran la señal, debían darse vuelta y enfrentarse a los de Benjamín. La lucha fue dura, y los de Benjamín no se daban cuenta de que estaban por perder la batalla. De pronto vieron que comenzaba a salir humo de la ciudad, y cuando quisieron regresar ya toda la ciudad estaba envuelta en llamas. Entonces los israelitas les hicieron frente, y los de Benjamín se llenaron de miedo al ver que estaban a punto de ser destruidos. Trataron de huir hacia el desierto, pero quedaron atrapados entre el ejército y los soldados que salían de la ciudad, así que no lograron ponerse a salvo y fueron muertos. Los israelitas rodearon a los de Benjamín desde Menuá hasta el este de Gibea, y los persiguieron hasta aplastarlos a todos. Ese día Dios les dio la victoria a los israelitas. Así fue como murieron 18.000 valientes de la tribu de Benjamín. Otros 5.000 fueron muertos en los caminos, y otros 2.000 fueron muertos cuando huían hacia Gidom. Finalmente, los de Benjamín se dieron cuenta de que habían sido vencidos. Fue así como murieron 25.000 soldados de la tribu de Benjamín, todos ellos hombres valientes. De todos ellos solo pudieron escapar 600 soldados, los cuales lograron llegar a la roca de Rimón, en el desierto. Allí se quedaron 4 meses. Los israelitas, mientras tanto, siguieron atacando y matando a todos los de la tribu de Benjamín que encontraban. Incluso mataban a los animales, y después de eso incendiaban las ciudades. Los israelitas habían hecho el siguiente juramento en Mizpá: no permitiremos que nuestras hijas se casen con ninguno de la tribu de Benjamín. Esto puso a todos muy tristes, así que fueron a Betel y estuvieron allí todo el día lamentándose delante de Dios. Lloraban amargamente y decían: Dios nuestro, ahora nos falta una tribu en Israel. ¿Por qué nos tenía que pasar esto? Al día siguiente, se levantaron muy temprano y construyeron un altar, donde ofrecieron sacrificios y ofrendas de paz. También trataban de averiguar si alguna de las tribus había faltado a la reunión en Mizpá, porque habían jurado matar solamente a los que no hubieran asistido. Los israelitas les tenían lástima a sus hermanos de la tribu de Benjamín. Lloraban y decían: hoy ha sido arrancada de Israel una de sus tribus. ¿Qué podemos hacer para conseguirles esposas a los que no murieron de la tribu de Benjamín? No les podemos dar como esposas a nuestras hijas, porque hemos jurado ante Dios que no las casaríamos con ninguno de ellos. Seguían averiguando en todas las tribus israelitas para ver si algún grupo no había asistido a la reunión en Mizpá. Recordaron que del campamento de Jabes de Galaad no había asistido nadie, porque al pasar lista ninguno de ese grupo había respondido. Así que todo el pueblo envió a 12.000 de sus soldados más valientes con esta orden: vayan a Jabes y maten a todos los hombres, incluyendo a las mujeres casadas y a los niños, pero no maten a las solteras. Y se encontró que entre los que vivían en Jabes había 400 jóvenes solteras, y las llevaron al campamento de Silo, que está en Canaán. Después, todo el pueblo envió mensajeros a los de Benjamín que estaban en la gran piedra de Rimón, para invitarlos a hacer la paz.
Los de Benjamín volvieron y los otros israelitas les dieron por esposas a las mujeres que habían traído de Jabes. Pero no hubo suficientes mujeres para todos. Esto puso muy tristes a los israelitas, pues Dios había dejado un vacío en las tribus de Israel. Los jefes del pueblo se decían: todas las mujeres de la tribu de Benjamín han muerto, así que ¿dónde vamos a encontrar esposas para los que no tienen? Tenemos que hallar el modo de que los de Benjamín sigan ocupando el lugar que les corresponde. No debe desaparecer una de las tribus israelitas. Pero no podemos permitir que se casen con nuestras hijas, porque todos los israelitas hemos jurado pedirle a Dios que castigue a todo aquel que case a su hija con uno de la tribu de Benjamín. Después recordaron que faltaba poco para la fiesta anual en Silo, que está al norte de Betel, al sur de Leboná, y al este del camino que sube de Betel a Siquem. Así que les dijeron a los de Benjamín: vayan a Silo. Escóndanse en los viñedos, y esperen allí hasta que las jóvenes empiecen a bailar durante la fiesta. Entonces salgan de sus escondites, tome cada uno de ustedes una de esas mujeres y vuelva con ella a su territorio. Si los padres o los hermanos de las jóvenes vienen a quejarse, les diremos así: por favor, déjenlos que se lleven a las jóvenes. Hacen esto porque en la guerra contra Jabes no pudimos conseguir esposas para todos. En realidad, ustedes no han dejado de cumplir el juramento que hicieron, pues no se las entregaron. A los de Benjamín les pareció bien hacer lo que se les sugería, así que cada uno tomó una de las jóvenes que estaban bailando, y todos se volvieron a sus territorios. Edificaron de nuevo las ciudades y se quedaron a vivir en ellas. Los otros israelitas también se fueron. Cada uno volvió a su propio territorio, a su tribu y a su grupo familiar. En aquella época los israelitas todavía no tenían rey, y cada uno hacía lo que le daba la gana.